Una buena colocación del cuerpo, saber dónde lo vas a dar y tenerlo en mente a la hora de proyectar la voz, y tener una seguridad a la hora de hablar del tema. Fantástico. O un conocimiento. Exacto, muy buena síntesis. Como sabemos qué transmite uno con la voz, podemos saber si nos mienten. ¿Es verdad que esa voz masculina de la que uno se habla seduce más que otra voz? Nuestra voz y nuestra palabra, sin ninguna duda, está hablando de quiénes somos. Y hay algo que es sumamente importante, que es cómo manejo el silencio. Antes de que empecemos con la entrevista, quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino al Éxito. Hoy estamos con Patricia. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta de siempre. De siempre. Que es, ¿quién es Patricia? Ay, Patricia es una buscadora desde el sonido, desde la palabra, desde el movimiento. Y a lo largo de mi trabajo, digo que la profesión fue una excusa, ¿no?, para poder encontrarme a través de mi voz, de mis movimientos, de la palabra. Entonces, bueno, luego de muchos años logré encontrarme uniendo todas esas disciplinas, todo lo que tiene que ver con el arte, el movimiento, la voz, la palabra. Y bueno, por suerte puedo transmitirlo y practicarlo a diario conmigo y con otros. Entonces, ya que nos hayas dado una introducción, es buenísimo. Yo directamente quiero ir a una pregunta que es: ¿cuál es la importancia de nuestra voz o nuestra palabra a la hora de relacionarnos con un otro? Nuestra voz y nuestra palabra, sin ninguna duda, está hablando de quiénes somos. En la manera en que me presento, en la manera en que sale mi voz, ¿sí? Está hablando de mí, de quién soy yo. Si yo, por ejemplo, les estuviera contando, bueno, yo soy Patricia, yo hago tal cosa, ahí ya les estoy mostrando mi acelere, una parte mía que si no me escuchan hablar y no me ven moverme, seguramente no se darían cuenta de mi aceleración, por ejemplo, ¿no? O por ahí tampoco se darían cuenta de mi timidez si yo no hablara así, ¿no es cierto? Entonces, nuestra voz es la que nos ayuda a mostrar esa otra parte nuestra para relacionarnos. Es decir, nos mostramos también a partir de nuestra voz. Y cuando, por ejemplo, nosotros vemos a figuras públicas hablar y demás, por ejemplo, digámosle un presidente o algo así, ¿esas personas también practican para poder dar, no sé, una charla enfrente a miles de personas hablando de cómo va a ser su vida si, por ejemplo, los votan? Mira, yo creo que muchos presidentes sí hacen ese trabajo, ¿no? A ver, creo que hay algunos que naturalmente ya tienen esa impostura, esa facilidad de poder expresarse como para convencernos, ¿no? Comprarnos. Hay otros que lo tienen que trabajar, ¿sí? Hay otros que se preparan, hay otros que se dan cuenta que por ahí no la pegan, que no llegan con la manera de decir y lo trabajan y se logra, ¿no? Yo recuerdo una película, que capaz que ustedes se acuerdan, algo del rey, que el rey era tartamudo. No me acuerdo ahora, pero bueno, por esas cosas de la vida termina siendo rey y era un rey tartamudo, con lo cual no seducía al pueblo el rey tartamudo. Y él hace todo un trabajo
para dejar de tartamudear, y muchísimas veces lo lograba y otras no, ¿no es cierto? Entonces, el discurso del rey, creo que se llamaba la película, era como el discurso final en donde él tenía que hablar muy bien, ¿no? Entonces digo, uno lo puede ir trabajando eso, porque además estas modificaciones de la voz no solo son modificaciones de la voz, es una manera de trabajarnos internamente. Es un ida y vuelta, ¿no? Yo desde adentro voy trabajando mi voz para que se escuche mejor, sea linda, sea atractiva, pero a su vez eso me transforma adentro. Eso que yo escucho, que vibro, esa, uno diría, esa voz linda puesta para el afuera, para convencer, para vender, también me transforma adentro, porque hay toda una vibración que se ha elevado, que entonces me eleva en algún lugar a mí también, como persona, ¿no? ¿Y cómo se trabaja la voz? La voz, ¿cómo se trabaja? ¡Wow! Hay muchísimas maneras de trabajar la voz. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona que tengo enfrente, a quien tengo adelante. No hay, si bien hay muchísimas técnicas para aprender a hablar bien, no hay una forma exclusiva para hacerlo. Entonces uno siempre tiene que estar escuchando a quién tiene adelante, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, cuáles son las cosas que a vos te gustan. Entonces yo te puedo ir explicando, ir mostrando, ir haciéndote hacer ejercicios en función de lo que a vos te resulta más fácil. Digo, no vamos a empezar por las cosas más tortuosas, ¿no? Porque de repente sí hay gente que quiere transformar su voz porque la necesita para trabajar, ¿no? El famoso vendedor, ¿no? Pero no por ahí a él no le interesa, sabe que lo hace porque tiene que vender, digamos, ¿no? Pero lo importante de esto es siempre saber a quién tengo adelante, por dónde tengo que entrar en el otro. Y después hay cosas sumamente básicas, la respiración. No hay voz, no hay palabra si no hay una buena respiración. La postura, hoy en día la neurociencia nos dice de la importancia de la postura para todo, para vivir, para aprender, para respirar. Si yo estoy cerrando el diafragma, sentada así, me va a ser muy difícil adquirir una buena respiración, ¿no? En cambio, cuando yo permito liberar el diafragma, los pulmones se flexibilizan y el aire entra profundamente y sale. Entonces, hay cosas muy básicas para trabajar la voz. El aire, la postura del cuerpo y la relajación. Podemos tener una buena postura, pero podemos estar tensos, podemos estar derechitos pero tensos. No nos sirve. Primero que no nos sirve para vivir. Y después para hablar tampoco, porque tarde o temprano nuestra laringe, el cuello, la garganta, la mandíbula, todo se nos empieza a endurecer. Entonces no vamos fluyendo. La idea es fluir de adentro hacia afuera, ¿sí? Que en algún momento logremos transmitir esto que somos, estos quienes somos, y que pueda salir también en nuestra voz. Con Nacho estamos trabajando mucho también ese lado, más entre nosotros, diciéndonos, che, hay que mejorar esto o lo otro, porque entendemos lo importante que es poder transmitir la información y la importancia de la información que transmitimos de manera clara. El poder hacer preguntas más asertivas y no tanto porque esto y el otro, y hacer una pregunta cortita en 2 minutos porque no sabes decirla. Eso de la asertividad también tiene que ver con nuestra voz, o eso refleja lo que somos dentro, porque a veces me pasa y digo, yo me noto cuando por ahí estoy como más, como se dice, iluminado, a veces te dicen, ¿viste? Sí. Que sos más asertivo al preguntar y sobre todo estás más seguro. Pero uno puede estar seguro y no hablar bien también. Para mí yo siento que van de la mano. Exactamente. En esos momentos de iluminación, como vos decís, yo creo que uno está entero en el aquí y ahora, ¿sí? Porque me pueden estar escuchando y estar pensando, ay, ¿qué le voy a preguntar después? O ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Se nos estará haciendo tarde? No estamos presentes. Cuando uno está presente, cuando uno
hizo el trabajo que tenía que hacer y vos te encontrás con el otro, entonces ahí te sentís asertivo, como ahí hay una seguridad, porque yo estoy seguro. Entonces muy difícilmente titubees con la voz, ¿sí? Porque estás todo vos en el aquí y ahora. Por eso, cuando uno está donde tiene que estar, uno se siente iluminado, porque estás permitiendo que todo fluya, que el universo fluya a través de vos, que todos tus conocimientos, todas tus percepciones estén a disposición del encuentro con el otro. Y como sabemos que transmite uno con la voz, podemos saber si nos mienten. Mira, vos sabés que el trabajo con la voz tiene que ver con el quinto chakra, ¿no? Una de las características del quinto chakra tiene que ver con la verdad. Cuando uno se ocupa de desarrollar el quinto chakra, está trabajando con la verdad. Claro, la verdad de uno. ¿Sí? La verdad universal no existe, ¿no? Entonces uno va a través de la verdad de uno. Y si bien no es que si tenés una voz difónica sos un mentiroso, no es así, no se da así, pero hay ciertos rasgos con voces difónicas, o a veces han nacido con disfonías, a veces han habido situaciones de estrés, de forzamiento de la voz que llevaron a la disfonía, pero cuando la persona no quiere modificar, porque esto se rehabilita, obviamente, bueno, muchas veces se dice que las voces difónicas que se mantienen a lo largo del tiempo, que no se quieren modificar, y muchísimo tiene que ver con la gente que está en lugares de poder, le sumamos el poder a todo esto, las voces difónicas, desconfía un poquito, aunque sea, el beneficio de la duda, pero por supuesto que no hay ninguna regla con esto. Deseas vos la primera. No, quería, si empezamos con las preguntas que hicimos. Ah, sí, es que yo empecé con la primera, pero está bien. Hago la segunda, que era relacionado al tema de esto que hablamos hace rato, de bueno, hablar y relacionarse con otros. Es verdad que esa voz masculina de la que uno se habla, que hace un tiempo yo conocí bastante, o se hacía muy popular en TikTok, seduce más que otra voz. O sea, la voz seduce, eso ya está comprobado. No hay dudas. ¿Cuál es la voz que más seduce? Mira, creo que es un dicho popular, que la voz más agravada, así como la voz, sí, así, más agravada. O más profunda. Más profunda, ahí está, una voz más profunda es una voz más sensual. Claro. Hay muchísimas mujeres que apuntan siempre a esa voz. Yo creo que también depende del que lo recibe eso, ¿no? Porque hay un montón de gente que no le interesan esas voces, que sienten que es una voz colocada, impostada, ¿sí? Porque hay muchas voces de esas que son naturales, pero hay un montón de gente que trabaja para buscar esa voz. Y yo tengo un montón de disfonías, de pacientes difónicos, he tenido a lo largo del tiempo, que generaron una disfonía por estar provocando las voces graves, ¿no? Como estoy ahí abajo. Y obviamente mis cuerdas vocales, que tienen una longitud, un grosor específico para mi voz natural, yo la estoy exigiendo todo el tiempo, o casi todo el tiempo, con un sonido que no es el que le corresponde. Entonces, si yo sigo hablándoles a ustedes en esta tonalidad, yo ya estoy empezando a sentir que acá me molesta, se me seca más fácil la boca, tengo que hacer un esfuerzo mayor para conectarme con el aire, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias y yo creo que depende también de, como decía antes, de cada uno, qué es lo que a cada uno le seduce. O sea, que digamos que el tono de la voz no se puede cambiar, ¿o sí? Mirá, a ver, cuando una persona habla en su tono correcto, uno puede jugar, ¿sí? Y puede hacer muchos tonos de voces, eso no hay ninguna duda.
por ejemplo, el tono de voz que yo les hice recién. También puedo estar hablándoles acá y estoy usando otro tono de voz. También puedo estar acá, por supuesto que acá no les va a gustar a nadie, ¿sí? Entonces, uno puede trabajar su voz, pero siempre para lo saludable, nunca para aquello que me genera molestia, malestar, dolor. De hecho, todos los que son docentes, los que tienen que estar delante de dando charlas, ¿no? Necesitan trabajar su voz, colocar su voz. Por ejemplo, yo ahora estoy hablándoles en mi voz natural. Pero si yo tuviera que estar hablando en un salón donde hay mucha gente y casi no tengo buena acústica, tendría que estar trabajando esto. Estoy manejando el volumen dentro de un tono saludable para mí, ¿no? Que esto es lo que en general tienen que aprender la gente que tiene que trabajar sin micrófono, ¿no es cierto? Bueno, aunque sea una sala de 20, hoy en día los docentes con una sala de 15 niños ya les exige una demanda de voz importante. Entonces, sí, se trabaja la voz, pero siempre colocándola dentro de lo saludable, para cada uno. Sí, y eso de la seguridad también lo veo que yo siento que si uno ya de por sí está seguro, cuando hable o cómo hable, o sea, sin pensar en su voz, simplemente uno ya siente una seguridad de lo que está tratando, ya se ve demostrado, o sea, como cuando recién iniciamos el podcast, yo sabía qué preguntarte, no me trabé ni nada y a lo mejor no estaba pensando en mi voz, pero estaba más pensando en la asertividad que hacía a la hora de hablar. También es necesario tener claro lo que uno quiere decir, no solo cómo lo quiere decir o no. Totalmente, totalmente. Por eso para mí es sumamente importante cuando trabajamos la voz, trabajar la propia esencia, ¿sí? Porque yo podría haber comenzado también con esta inestabilidad en mi voz de los nervios, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante, y esto se trabaja siempre, inevitablemente, cuando trabajamos la postura, cuando trabajamos la respiración, cuando trabajamos la colocación de la voz, estamos trabajando la seguridad interna. ¿Sí? Hay una herramienta que a mí me da seguridad. ¿Sí? Es como, bueno, uno maneja, te subís al auto, sabés que te tenés que poner el cinturón de seguridad. Yo hoy en día no puedo manejar sin el cinturón de seguridad puesto, porque me siento mal, me siento insegura. ¿No? Hay algo como que mi cuerpo ya tiene registrado que esto a mí me es beneficioso. Entonces, la idea es que esto también ocurra con nuestra voz. Yo sé que tengo que hacer esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Bueno, pongo todo eso al servicio de mi ser, de mi propia voz, para poder conectarme con ustedes, para poder conectarme con un grupo de gente, para lo que sea, para poder, no sé, hacer una grabación, ¿sí? Entonces, todo trabajo con la voz implica un trabajo con uno mismo, con nuestra propia esencia, porque lo que estamos mostrando a través de nuestra voz es nuestra propia esencia. Yo noto también que, metiéndonos más en uno de los bloques que queríamos tratar, sí, respecto a esto, de la gente que da charlas y demás. Nosotros tenemos una comunidad, como saben, o sea, hay una promoción en medio del video que habla de la comunidad. Tenemos una comunidad de jóvenes y cada 2 semanas hacemos llamadas, está en crecimiento, entonces, bueno, hoy la tenemos con 1, pero sé que en un futuro la vamos a tener con 15, 20, y si bien vamos a hacer también juntadas presenciales, yo ahí quiero tener esa claridad al hablar. ¿Cómo puedo practicar para que al hablar la gente pueda prestarme atención? ¿Cuáles son esas claves que yo tengo que tener en cuenta? Fantástico. Es como vos tendrías que decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí cuando yo estoy con un grupo de gente? ¿Sí? Vos, te pregunto, ¿sentís que tu voz sale con claridad? ¿Podés darle volumen? Sí, yo creo que sí. Yo me siento, o sea, a mí me gusta hablar. Siempre me gusta hablar. Entonces me siento seguro a la hora de transmitir, pero siempre creo que necesito estar muy seguro de lo que hablo. El otro día me di cuenta, incluso en llamada, donde siempre, bueno, tocamos ciertos temas, íbamos a hablar sobre cómo llevar ¿cómo era el tema de la llamada? Los sentimientos. El podcast. Sí,
Claro, pero al principio era otra llamada, sobre otro tema que yo no lo tenía muy claro. Y entré con un poco de duda, pero después terminamos hablando de podcast. Y es algo que, como sabrás, es mi pasión, lo hacemos hace más, o sea, casi un año, es lo que más amo. Entonces hablé con una seguridad tal que el chico después se fue súper contento de esa llamada. Y a mí venía con un día un poco bajón y eso me alegró un montón. Claro. Pero porque yo hablé con seguridad, porque yo creía en lo que hablaba. Bueno, y esto es elemental. Esto que vos decís es elemental. Cuando uno tiene que dar una charla y estás seguro de lo que vas a hablar, ahí vas, directo. Vas directo. Entonces, si vos necesitas, porque hay gente, te preguntaba qué te pasaba a vos con la voz, porque hay gente que por más que está segura con lo que está diciendo, por ahí está hablando de algo que es su pasión, no logra transmitir, no logra vencer esto que tenemos acá y poder expresar. ¿Sí? Hay un montón de gente que le pasa eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que apelar a estas cosas siempre y cuando las haya trabajado. Si no, bueno, sé que lo tengo que trabajar. La postura, la respiración y la proyección de la voz. ¿Sí? Muchas voces se quedan atascadas acá. Entonces, yo quiero gritar. Sí, quiero gritar, pero si grito desde acá es muy limitado mi grito, ¿sí? Porque estoy haciendo fuerza con la garganta, estoy forzando y la voz es fluida. La voz, ¿qué es la voz? Sonido, aire. ¿Dónde nace la voz? No hay nada físico que vos me digas, acá está la voz. Acá guardo la voz y cuando yo la voy a hablar, sale. Claro, ¿sale de diferentes lugares o cómo es? Claro, la voz es aire. Entonces, sabemos que obviamente el aire no va más allá de los pulmones, más allá de que en general decimos, nos imaginamos que el aire llega a la zona más baja del cuerpo, se pone en el piso pélvico o en la canasta pélvica, ¿no? Esas son las cosas. Obviamente los pulmones, el aire no pasa de los pulmones, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos van garantizando esa seguridad de la que vos hablabas, porque tenés un tema seguro. Entonces, cuando nosotros estamos seguros de la respiración, de la colocación, que sé lanzar la voz sin forzar acá, ¿sí? Eso me da más seguridad de que además puedo manifestar, expresar esa pasión que tengo por lo que sea. O a veces tenés que hablar de algo que no te apasiona. Claro, sí, sí. Eso como también. Exponer en el colegio cuando todos éramos jóvenes y no nos gustaba el tema y solo era por llevarnos la materia. Exactamente, un tema que era una molestia, ¿sí? Bueno, entonces ahí con más razón yo digo que uno sale a escena en esas situaciones, ¿no? Subís a la plataforma o te quedas ahí adelante y haces todo el show de cómo me copa este tema, ¿no? Y entonces, o mismo los docentes te dicen, cuando saben que es un tema aburrido y que saben que los chicos no tienen ganas de saber nada con escuchar eso, empiezan a hacer más show con el cuerpo, con la colocación de la voz, más allá de todas las técnicas de docentes, de los chistes, de que si llevan cartulinas con cosas escritas o lo que fuera, ¿no? Pero saben que al usar la voz, a jugar con la voz, el otro se siente como, ay, bueno, me relajo porque está divertido esto, lo que estoy escuchando, ¿no? Claro. Entonces, esa es la otra seguridad, la otra pata de la seguridad, la técnica. Entonces, por un lado está la pasión o saber del tema aunque no te apasione, y por el otro lado es sé de técnica, sé cómo colocar la voz, sé cómo respirar, sé hacia dónde tengo que ir. Por eso es importante, a ver, conozco la acústica de la sala, va a ser al aire libre, es una sala pequeña, es una sala inmensa para 10 personas,
Eso es un factor sumamente importante cuando uno tiene que ir a dar una charla. Conocer el entorno. Conocer el entorno, exacto. ¿Cómo es? Por ejemplo, uno sabe que si va a la UBA y a Ciudad Universitaria, cero en acústica. Es un esfuerzo inmenso, ¿no? Pero hay otros espacios en donde no. Hay colegios que tienen salas muy bonitas, pequeñas o no tan pequeñas, pero que tienen una mejor acústica. Entonces, uno ya tiene que ir sabiendo, bueno, y si vas a hablar al aire libre, más aún, ¿no? Entonces, ese tip también es útil. Wow, sé que me voy a tener que esforzar un poco más que si estuviera en un ambiente pequeño con 10 personas. O sea que repasando, perdón, sería tener una buena colocación del cuerpo, saber dónde lo vas a dar y tenerlo en mente a la hora de proyectar la voz y tener una seguridad a la hora de hablar del tema. Fantástico. O un conocimiento. Exacto, muy buena síntesis. Bien. No sé si vos tenías una pregunta respecto a eso. No, y eso, digamos, ¿se puede trabajar de otras maneras o es solamente yendo y dando la charla, digamos? Como chocándote contra la pared. Ah, no. Mirá, a ver, hay trabajos desde la fonoaudiología, por supuesto, ¿no? A veces hay mucha gente que va y se choca contra la pared y después dice, no, yo voy a tener que hacer un trabajo, ¿sí? Yo he tenido un montón de docentes universitarios, por eso sé muy bien lo de la UBA, que no pueden, que han tenido grandes dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo hay otras personas que tienen una capacidad innata de poder resolverlo, una colocación innata de la voz, que por ahí se dieron la cabeza contra la pared la primera vez, la segunda vez ya van más trabajados, ¿no? Y lo pueden ir resolviendo. Así como hay un montón de docentes, no, en la UBA creo que no, pero hay un montón de docentes de primarios y secundarios que se van con el micrófono a dar la clase. ¿Por qué? No pueden, sino. Claro, no ¿sí? pueden Terminan con la voz destruida, ¿no? Y sobre todo hablamos por ahí de grados más pequeños, muy bulliciosos. Claro, como el animador de una fiesta que también se lo pone como para poder llamarle la atención porque... Exactamente, ¿no? Como que dentro de los avances tecnológicos eso está bueno. Y está bueno sobre todo para personas que por ahí están haciendo un tratamiento, no van a dejar de trabajar, ¿no? Están haciendo un tratamiento, entonces está bueno porque se esfuerzan menos. Si estás haciendo un tratamiento en donde tenés poquita voz, todavía no aprendiste a respirar, todavía no aprendiste a proyectar la voz, ponerte delante del grado nuevamente es como una tortura, porque sabes que no te da la voz, ¿no? Es como, no puedo salir, no puedo mostrar todo lo que sé. Esto lo he escuchado mucho. Yo sé del tema, pero no me sale la voz, no puedo expresarme. Entonces, el tema de los micrófonos ha sido, la verdad, que una maravillosa solución. Hasta que logran incorporar la técnica, ¿no? Claro. Sí, porque está bueno tener las dos herramientas. Al fin y al cabo, no estás todo el día con un micrófono en la mano. Claro que sí. Pero sí todo el día estás hablando. Totalmente. Pero bueno, como vos decías, también se habla con el cuerpo. Sí. Se habla con las posiciones que yo tengo a la hora de decir las cosas. Pero como no me quiero ir del blog y tenemos dos preguntas muy interesantes, la otra era la hora de, como vos decías, de la persona que vende. Hoy, antes de venir para acá, estábamos esperando el colectivo con Wanda y pasó una persona y nos ofreció unas especias, como las personas que venden en la calle. Sí. Bueno, era una persona que... Pero era algo que yo después se lo dije encima, apenas se fue, como que digo, vendiendo así no va, o sea, diciéndolo así no va a vender, porque él venía y te decía, me compras una especie... con ese tono de voz, con esa cara de tristeza, que yo le dije, yo comprendo el tema de que esa persona no la debe estar pasando bien, debe estar en una situación que no es linda y debe estar cansado. Claro. Pero tampoco igual va a vender. Si al fin y al cabo lo que él quiere es vender, no creo que lo logre así. Exacto. Yo, como te dije, bueno, estoy vendiendo esto que te comentaba, los rascadores para la empresa de mis tíos. Y algo que fui practicando, como a veces lo hago, ahora lo hago mucho online, pero cuando lo hacía presencial o cuando lo hago,
voy con, eso me decían, como demostrando seguridad, tranquilo. O sea, la tranquilidad es lo que te termina dando la seguridad. O sea, sentirte que son personas que entienden que sos un vendedor. Exacto. ¿Cómo yo puedo a la hora de vender, por ejemplo, si estoy vendiendo y si utilizar mi voz, utilizarla para persuadir? En buen modo, ¿no? Pero como para que la persona entienda que, o llegar a, no sé, no sé la pregunta exacta, pero se Claro, entiende. ¿cómo persuadir al otro para que te compre? Exacto, con mi voz. Claro, bueno, con tu voz. Yo creo que para mí hay algo que a mí en lo personal, y volvemos a lo personal, las voces amables, ¿no? No esas voces imperativas que me están vendiendo, me están gritando, ¿no? Sobre todo si es en el 1 a 1, por ahí como son tus ventas. Una cosa es el que vende en un tren, el que vende en un espacio público, ¿no? Ahora, cuando son este tipo de ventas, siempre es como esta voz, tu voz más cálida, ¿no? Tu voz más cálida, tu voz más proyectada, tu voz más amable. Que en definitiva, cuando es este tipo de situaciones de compra-venta, más allá de que tenés que saber muy bien las virtudes del producto, Claro, sí, estar muy tener seguro. justamente la seguridad del tema. Exactamente. Después es la seguridad en la voz y la amabilidad, ¿no? Esas voces suaves, delicadas, amables, que no es que te estoy imponiendo el producto, ¿no? Claro. Sino te hablo de los beneficios del producto, por qué te convendría si tenés 3 gatos como yo. Claro. Y a la hora de, por ejemplo, ahora que pasamos a lo online desde la pandemia y demás, ¿cómo podemos transmitir de manera asertiva lo que queremos decir en lo online? Porque como vos decís, antes, si bien ahora también están las ponencias online que uno se mete y hay una persona que se le ve el cuerpo entero, muchas veces se te ve nada más ataca. Totalmente. Y a lo mejor las manos. ¿Cómo con esas condiciones yo puedo transmitir de manera asertiva? Por ejemplo, hay mucha gente que vende una formación. Que la hace en vivo, ¿no? En Zoom. ¿Cómo se puede hacer? O para nosotros que también a veces hacemos llamadas con el grupo de los chicos de la comunidad. Bien. Obviamente que yo no estoy en todo lo que es el tema de la venta, ¿no? Venta de productos, ¿no? Pero sí, en esto de unir la voz, el movimiento, la palabra, ¿sí? Yo creo que lo que tiene que ocurrir para la venta es que el otro vea que sos una unidad, sos un bloque, no un bloque rígido, ¿no? No me refiero a eso. Vos vas con tu cuerpo, con tu gesto, con la palabra, con lo que decís, vas en la misma dirección. Eso es coherente. Claro, cuando uno ve la coherencia en el movimiento, en la acción, en la voz, en la palabra, en la mirada, porque más allá de que estamos online y que se pierde un montón la mirada, pero yo creo que después de todos estos años, todos, si nos detenemos a observar, hemos aprendido a captar tantas cosas en el online, tantas cosas, que hoy ya es como, ¿viste? ¿No? Yo he conocido, en la época de la pandemia, he tenido pacientes que conocí ahí en pandemia, online, y de repente, bueno, cuando se abrió y nos veíamos, ya era como, hola, ¿no? Era como que ya nos habíamos visto, ya sabíamos, era casi una continuidad, ¿no? Y esto, yo creo que esto tiene que ver, sí, con que uno se pudo ir flexibilizando, no todos, pero pudimos ir flexibilizándonos, escuchando con mayor apertura, mirando desde otro lugar. Yo siempre cuento la anécdota de un paciente que lo conocí online, y bueno, habíamos estado trabajando, y es sumamente importante, como para todo, tener los pies en la tierra, ¿sí? Hacer base, asuelarnos, conectarnos con la tierra, porque entonces la voz nos sale de otra manera, sin ninguna duda. Y entonces estábamos trabajando, y obviamente yo lo veía de acá para arriba, y le digo, poné los pies en el piso, por favor. Y me dice, ¿cómo sabes que no tengo los pies en el piso? Claro, porque uno
aprende a escuchar de otra manera y el tipo de voz que le salía no era la misma voz que cuando él estaba sentado, bien apoyado, ¿no? Era como una voz más desde el aire, no estaba asuelada esa voz, no salía desde las raíces, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos aprendido a ampliar nuestra mirada, nuestra escucha y nuestra percepción, porque hoy en día yo tengo pacientes que hago mitad de sesiones presenciales, mitad online, que obviamente que tener presenciales te da un montón de data de la persona, te ayuda a trabajar sin ninguna duda. Pero bueno, ya mucha gente ha podido resolver ese tema, ¿no? Y entonces vamos haciendo el online con un montón de acumulación de conocimientos, porque me ha pasado un montón que las personas, cuando nos conocíamos online, claro, tenían como que empezar a hablar de cosas de ellos, que si bien en presencial también se hace, porque yo te levanto la historia clínica, ¿no? Pero no es lo mismo estar delante de un otro así, en un primer encuentro, que empezar a evocar, bueno, yo cuando empecé con la voz así, entonces se veía que la conexión y el esfuerzo terminaba siendo como más intenso. ¿Por qué? Porque había una distancia entre el otro y yo. Entonces el otro estaba como, claro, en su casa, cómodo, más relajado. Por ahí le era más apto ponerse a evocar, sí, yo me acuerdo que sí, es verdad, no estaba tranquilo, estaba nervioso cuando pegué el grito porque, y a partir de entonces quedé difónico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí creo que se ha crecido un montón con el online, más allá de que sé que hay un montón de gente que no le gusta. Sí. De hecho, yo no podría hoy en día estar atendiendo a todos los pacientes online, no podría, es el doble de agotador. No sé si respondí tu pregunta, me perdí. No, está bien, ¿Sí? está bien, la verdad. Y no puede ser a veces como un poco abrumante tener que estar pensando todo el tiempo en, bueno, para proyectar bien mi voz, tengo que estar con los pies sobre la tierra, buena postura, o eso se puede llegar a trabajar como para que salga de manera natural. Totalmente, totalmente. La idea es que vos seas ese que se puede parar bien, el que puede proyectar bien la voz, el que puede respirar bien. ¿Por qué? Porque eso trae bienestar en todo momento. Más allá de que llegás a tu casa y no importa, me tiro en el sillón y la voz la solté y me olvidé, porque es así. No estamos las 12 horas del día impecables, ¿no? Pero sí saber que tenés las herramientas y cuando hace falta, lo sacás. Sacás esa esencia que está en vos, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que vos automatizás. Ya no es que, a mí me pasa un montón de veces, ¿no? Que digo, bueno, por ahí no tengo ganas de trabajar un día, no sé si alguna vez les pasó. Sí. Bueno, a mí también, a veces no tengo ganas de ir a trabajar y lo tomo como un juego porque como me gusta lo que hago, aunque no tenga ganas, digo, bueno, a ver, vamos a salir a trabajar, ¿no? Y empezamos como el show de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y eso mismo a mí me estimula a estar bien y enseguida se me pasan las no ganas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me meto en mi eje. Busco mi eje para salir, ¿sí? Entonces, que por ahí en casa, bueno, me tiro, miro a una peli o escucho, pero también puedo estar en eje ahí, porque puedo estar disfrutando de no estar haciendo nada, de estar respirando calmo, de estar conectado conmigo mismo, ¿sí? Aunque no hable, aunque no tenga que mostrarme para el afuera, pero estoy conmigo, desde un lugar cómodo, placentero, relajado. Trabajar la respiración me manda a mi propia esencia, a mi eje, permanentemente, ¿no? Y entonces cuando uno por ahí está, uy, no, y tengo que, bueno, voy a respirar.
Y entonces, si me estoy armando la mochila para irme, bueno, mientras me armo la mochila para irme, empiezo a trabajar lo que es el aire. Y eso automáticamente hace que me calme mis emociones, que me calme el acelere mental que tengo, ¿sí? Y yo hay días que por ahí me voy a las 8 de la mañana y llego a las 9 de la noche acá. Y la verdad que ya no tengo ganas ni de salir tan temprano y de estar tanto tiempo trabajando afuera. Pero estoy como, bueno, a ver, respiro. Yo utilizo eso mucho también. Y cada día corroboro más que es totalmente efectivo. Y en la medida en que nosotros nos permitimos esto, más rápidamente se nos va la pereza, uy, tengo que levantarme para hacer tal cosa, o uy, no quiero hacer tal otra. No, empiezo a respirar, siento como el aire viene hacia la zona más baja de mi cuerpo y ahí me voy alineando. Y de repente, ay, no me di cuenta y ya salí de mi casa y estoy con buen humor y con ganas. Entonces, no es cuestión de que uno tiene que forzarse a estar las 24 horas en eje. Uno entra y sale. Vino mi gata. Y retomando la parte esta que vos dijiste, a veces hay veces que no tengo ganas de ir a trabajar. A mí me ha pasado, de hecho, estos últimos tiempos, como yo tengo un trabajo muy flexible, yo puedo hacerlo en el momento que quiera, ¿no? O sea, y más que también es un trabajo relacionado con mi familia, entonces mi familia todavía más permisiva, eso. Pero como vos decís, a veces llega el momento que igual hay que hacerlo porque toca en algún momento y... Si molesta la saco, ¿eh? No, está bien. Y toca esto, respirar y yo noto que muchos dicen eso, o sea, cuando alguien va a dar una ponencia, por ejemplo, respira o hasta medita, ¿no? Yo estoy practicando mucho lo de la meditación por la mañana porque me llama muchísimo. Lo practicamos mucho el año pasado, muchísimo tiempo, y ahora lo volví a retomar porque practicando también esto relacionado a no usar tanto el celular, pero llevándolo a la parte de la respiración, de que cuando me centro en respirar, no pienso en nada más que en respirar. Pero como vos decís, a veces por ahí estás, no sé, haciendo una cosa y te enfocás en otra. ¿Cuál es esa importancia de la respiración? Porque todos hablan de la respiración, pero ¿cómo podemos respirar bien o traer, o sea, por qué respirar nos trae a estar más centrados? Wow, mira, la neurociencia habla un montón de eso y hay un órgano interno que se activa en el cerebro para que despierta, ¿sí? El centro de la atención justamente, que no es lo mismo respirar por la boca que respirar por la nariz, ¿sí? También se lleva el aire acá o acá, ¿no? Sí, son dos maneras de... Claro, hay distintas maneras, desde la respiración yógica hay un montón de maneras que yo desconozco, la mitad más una de esas, pero sí, desde el manejo de la voz y desde la respiración, siempre tiene que ser la respiración profunda, la respiración baja. ¿Por qué? Porque es... Primero por otra cuestión que no tiene que ver con esto de la atención, pero sí me parece importante mencionarlo. Cuando nosotros hacemos una respiración bien baja y sentimos que la panza sale hacia afuera, pero no solo la panza, sino también se nos expande acá atrás toda la zona de lumbares y del sacro. Estamos facilitando, estamos permitiendo que el aire se renueve en la base de los pulmones. Si nosotros respiramos exclusivamente respiración superior, es mucho más corta, mucho más rápida, nos acelera, pero nos acelera mentalmente, ¿sí? Y la parte base de los pulmones es como si no se ventilara. Entonces, si yo tengo una habitación que no ventilo durante mucho tiempo, empieza a aparecer moho, feo olor, la oscuridad, ¿sí? Y eso pasa con nuestros pulmones. Entonces, por eso es sumamente importante activar la respiración profunda, que el aire llegue bien abajo. Dicho esto,
y que esto es sumamente importante en la gente mayor, ¿sí? La gente mayor, si bien ahora mucho menos, pero es como la gente mayor a determinada edad es como que está mirando mucho en el pasado. Entonces, no está en el aquí y ahora, en la respiración de ahora. Son respiraciones más cortas, más superficiales, me vuelo un poquito más, ¿sí? Empiezan a estar menos saludables los pulmones, ¿sí? Bien, eso por un lado. Sale acá en cámara. ¿La saco, chicos? No, está bien, no hay Bueno. problema. Y con respecto a esto que vos me preguntabas, sí, el respirar por la nariz activa un órgano que tenemos, una glándula que tenemos en la cabeza, en el cerebro, que tiene que ver específicamente con la atención. Entonces se empieza a activar nuestra atención. Entonces empezamos a respirar y vieron qué lindo que es cuando uno dice, bueno, me voy a conectar con la respiración, empezás a respirar y uno ya automáticamente se empieza a focalizar en lo que está haciendo. Volví al aquí y ahora. Entonces, en ese momento que yo estoy en el aquí y ahora, no hay tensión mental. Si no hay tensión mental, se reduce la tensión física. Y entonces estoy agradablemente en el aquí y ahora. ¿Sí? Por eso es tan importante hoy en día el tema de la respiración y por nariz. Porque respirar por nariz activa esa glándula. Si respiramos por boca, no. Claro. Nosotros no sé cómo estamos de tiempo. Yo quiero, ya que hablamos tanto de la respiración y esto de lo de la actividad, dice ahí cuánto está grabando. Abajo en rojo. Ah, tenemos tiempo todavía. Ok. Bien, yo trayendo, como armamos 3 bloques, tenemos 3 temas siempre principales. Uno era, bueno, a la hora de relacionarnos, el otro era un poco más hacia la venta y esto, y el otro era más a la hora de hablar en público. La atención de las personas, como por ahí no todos se pongan a meditar para tener atención en lo que vos estás diciendo a la hora de hacer una ponencia, ¿cómo yo puedo mantener la atención de las personas? ¿Puede ser cambiando el ritmo de la voz o cosas como esas? Fantástico, exactamente. Hacer juegos con las voces, cambiar de voces, depende de la charla que uno esté dando, por supuesto. Y hay algo que es sumamente importante, que es cómo manejo el silencio. ¿Sí? Porque si yo estuviera hablando, si yo les hubiera estado hablando todo el tiempo de esa manera, diciéndoles cosas interesantes, donde no les doy tiempo a ustedes, por ejemplo, a que realmente escuchen, piensen lo que les estoy diciendo, llega un momento que, paso info, y ustedes no pueden cazar una, porque bueno, agarraron una, pero no pueden asimilarla, ¿sí? Entonces, el manejo del silencio es sumamente importante. Más allá de un montón de técnicas de que tiene que ver, bueno, en público, cómo manejo el cuerpo, si me desplazo, si no me desplazo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero con lo que respecta a la voz, tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con el volumen. Tiene que ver con el afianzar palabras. Por ejemplo, yo todo lo que les voy a decir ahora se los voy a transmitir como si hiciera un montón de tiempo que les estoy hablando y necesito mantener la escucha de ustedes. Entonces, para mí es importantísimo empezar a articular mucho más. Sentir cómo voy agarrando las palabras. Y no sentir cómo voy agarrando las palabras. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eso? Me tengo que parar en mí misma. Entonces yo sé que, bueno, ahora hace una hora que los tengo acá, tengo que cambiar algo. A ver, bueno, voy a cambiar por ahí el tema, voy a hacer tal cosa. Y me voy a esmerar en que ustedes estén atentos a cómo yo estoy hablando. Entonces voy a articular más, voy a gesticular un poco más, voy a permitirme que mis palabras salgan con un movimiento corporal acorde.
juego más con los silencios. De repente puedo afianzar más una palabra, como recién. Entonces todo eso hace que ustedes estén, mira cómo mueve la boca, más allá de que me escuchan, ¿sí? Me miran. Por momentos me escuchan, por momentos me miran. Si yo camino me siguen. Por ahí el gesto de la mano, es decir, como obviamente en una charla tenemos diversidad de personas, algunos son más auditivos, otros son más visuales, algunos son más kinestésicos, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Sí? Entonces, el jugar, poder jugar con la voz, con el volumen de la voz, ¿no? Entonces, y si estoy usando un micrófono, puedo jugar más con lo tenue, con lo piano, sí, con lo micro. Si estoy en una sala muy grande y no tengo micrófono y hay mucha gente y no tengo mucha acústica, el tema de los volúmenes se ve como un poco más dificultado, porque por ahí no puedo jugar un poco más con los pianos de la voz, porque no me va a escuchar la gente. Entonces ahí pierdo, tengo que estar muy atento a eso. Entonces, Fabián. Muy bien. Entonces, respecto a eso de la atención, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chico, iba a la iglesia, bueno, cuando era no tan chico, he ido a veces, de vez en cuando, a la iglesia donde van mi familia. Ajá. Ahí es una iglesia muy, muy grande, y las personas que hablan, bueno, son siempre artistas que cantan, y después viene el pastor que es hace años, pero es joven igual. Y él juega mucho con eso, con la voz. Cuando quiere afirmar algo, que la gente, como hablan mucho de la fe, la creencia y la palabra de Dios, cuando habla Dios, él afirma mucho la voz y como que hasta a veces da un golpe en el suelo con su pie y habla. Fantástico. Y siempre inicia las charlas de la misma manera, que él sentándose en un taburete al lado de su Biblia y empieza. Bueno, y Dios decía, entonces ustedes serán, y siempre cambia la voz. Y el otro día, cuando estaba con mi familia hablando de que te veníamos a entrevistar y esto, mi tío me decía, sí, bueno, los pastores trabajan mucho con eso. ¿Alguna vez vos has tenido una experiencia de trabajar con alguien así, con un pastor o alguien que lleve grupos muy grandes? Que lleven grupos muy grandes, sí. Que lleven grupos muy grandes, sí. Y esto de los pastores se da muchísimo, se ve muchísimo de los que son pastores de la religión que sea, no importa. Pero a mí me admira porque son uno de los pocos que saben hacer uso de la palabra realmente para captar a los feligreses, ¿no? Yo, mi más profunda admiración, porque saben en qué momento avivar la voz, ¿sí? Y entonces, y esto también, saquemos ahora un poquito a los pastores, depende de la charla que uno da, ¿no? También tiene que jugar con esto de fulano dice, ¿no? Y entonces claro, la voz de fulano. Citar personas, claro, con otras voces. Exacto, ¿no? Como ir jugando un poco. Por eso es muy importante también los temas, ¿no? Depende de qué temas, es mucho más fácil jugar con la voz que con otros temas, ¿no es cierto? Pero sí, a mí me encanta cuando escucho a distintos pastores, ya te digo, desde distintas religiones, por cómo realmente saben manejar y atraer a la gente, ¿no? Yo misma me veo a veces, ¿no? ¿Cuál claro, niña? Sí, ¿Cuál niña? ¡Ah! A mí me parece impresionante que ellos hacen, que para mí es lo más importante a la hora de dar una charla, hacer sentir identificado a las personas. Porque cuando se siente identificada una persona con lo que vos decís, te va a dar su atención. Exacto. Y ahora, trayéndolo a eso, nosotros, como te contábamos, hacemos clips después de esto a las redes sociales y siempre estamos jugando con la atención de las personas, porque sabemos que es hoy en día lo que más vale. ¿Por qué? Porque como trabajamos con redes sociales, la red social, cuando ve que la gente te presta mucha atención, su tiempo, su retención, porque la gente tiene tan saturada la atención que todo el tiempo están bajando,
con Fabi hablábamos de eso, de que la gente piensa que, no sé, emprender algo es como ver un TikTok, que si no funciona bajás a otro y bajás a otro y te tenés que mantener. Pero como eso no se lo podemos decir a todas las personas por ahí que nos están viendo, si no escuchan este podcast largo, ¿cómo podemos mantener la atención de una persona, como dijimos, online, desde esa manera? Porque, no, como dijimos, no es lo mismo. Y a nosotros, por ahí editando y esto y lo otro, pero ya con nuestra voz, también es cambiando la voz, es haciendo algo más con el gesto, porque a lo mejor como es tan visual. Sí, yo creo que en este tema puntual también es sumamente importante cómo manejan la voz, cómo manejamos la voz, ¿sí? Obviamente, si esta charla yo hubiera estado todo el tiempo hablando así, que no es mi manera de hablar, ¿no? Pero hay gente que tiene su forma de hablar, estar así, que le hubiera faltado un poco más de ahí, ¿no? Como de levantar. Bueno, ustedes también, aquel que arma el podcast, el que expresa, el que activa a la gente, también es como, bueno, ¿no? Como llegar un poquito más allá con la voz, bajar, como les decía en el podcast pasado, pero bueno, entonces ahora vamos a como jugar con la voz, levanto la voz y articulo un montón, ¿sí? Hay sonidos, hay fonemas, hay letras que nos ayudan un montonazo, ¿no? A poder marcar la diferencia cuando vamos hablando. Una de ellas es la M, poder marcar la diferencia. B, todo lo que es bilabial. P, B, O, U. ¿Sí? Cuando nosotros articulamos correctamente, van a ver que las M's, las P, las B, van a sentir que los labios se unen. Siento el esfuerzo de los labios por juntarse. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos están garantizando que el que escucha hay algo distinto. No estoy en la voz monótona de que si no me interesa lo que estoy diciendo, entonces, ¿ok? Y eso, cuando estamos online, es elemental. Y como decía antes, que esto sí tiene que ver con lo presencial también, el gesto. ¿Cómo acompaño lo que estoy diciendo con el gesto, con la mirada, con la sonrisa, con no sonrisa, con el movimiento de la cabeza? Que tampoco, ojo, online no es que uno tiene que estar... Claro, se sale ¿no? Entonces, pero sí es sumamente importante esto. Si voy a hacer algo online, ok, tengo que poner toda la transmisión en la voz, en los movimientos de mi boca, para que la palabra salga justa, precisa, que se entienda, que salga acompañada del gesto para que la comprensión sea mayor, para que haya veracidad. ¿Sí? Porque si yo hubiera estado hablando todo lo que dije yo sé que soy, ¿no? Con mi manera de ser, como, bueno, soy muy expresiva con la voz, pero no puedo quedarme quieta con el cuerpo, ¿sí? Muy rara vez van a encontrar a alguien que tenga una gran expresividad en la voz y tenga un cuerpo quieto. Entonces, ahí... Claro. Entonces, ahí volvemos al tema del comienzo, la unidad. Entonces, cuando yo voy a hacer algo online, yo y a mí yo también lo hago esto, bueno, uno todas mis partecitas, me vengo en el eje, mi parte anímica, mi parte mental, mi cuerpo, por eso en el online a veces es más importante que si tengo el tecito o el matecito o si tengo la ruana para no tener frío, ¿no? Porque todas esas pequeñas, grandes cosas, el otro las percibe más fácilmente. Le dan como textura a la imagen. Exactamente, entonces es como que, esta se desenganchó, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces es muy importante también poder poner en palabras, mira, me voy a ir a servir un té porque tengo frío, espérate que me voy a buscar un saco, porque por ahí te quedan 10 minutos y decís, bueno, no, me van con los 10 minutos, pero uno ya no, estás destemplado, no te sentís bien, no estás con la misma intención y atención,
¿no? Entonces, es otra de las cosas que yo en el online he aprendido, ¿no? A agarrarme de mis otros ejes, ya sea el té, el mate, la ruana, el pañuelito, Un poco de todo. un poco de todo. Y digamos, a la hora de transmitir, ¿no? El mensaje, no es lo mismo, digamos, la vista, que yo te vea directo a los ojos a que esté mirando a otros lados, ¿no? Totalmente. Tipo, se transmite el mensaje de otra manera. Totalmente. Eso se trabaja también, digamos, que yo te mire, te transmito el mensaje como con más seguridad. Exacto. En cambio, si yo miro para otros lados, es como, no sé si confío tanto en lo que estoy diciendo. Sí, yo digo, yo no sé si no se confía o uno dice, ¿qué le pasa? Porque en general nos miramos para hablar. En general nos miramos para hablar. Entonces, la mirada también te está marcando la conexión, sí, también. Principalmente en la mirada, porque a veces viene la mirada y la palabra justa. Hola, ¿cómo te va? ¿No? A veces te miro primero y digo, acá hay alguien, acá hay alguien. Hola, ¿cómo te va? Entonces, la mirada es elemental, ¿sí? Y por supuesto que cuando yo quiero transmitir algo o en mi situación que trabajo desde lo terapéutico, sí, no tengo ninguna duda que yo estoy con la mirada ahí, porque la mirada también construye. Entonces, lo que yo estoy diciendo, lo que el otro está escuchando, no, el otro no está con los ojos cerrados. Entonces, también tiene que percibir que toda yo, con mi mirada, mi cuerpo, mi voz, mi escucha, está a servicio y disposición de lo terapéutico con el otro. Bueno, si les parece a las personas que ya están viendo, sabrán, bueno, la dinámica que la queremos hacer por segunda vez es la actividad del cierre. ¿Te parece si ya pasamos a eso? Dale. ¿Me parece bien? Sí. ¿Querés explicar un poco antes de hacerlo? Así yo también entiendo y nosotros también igual, y pasamos a hacerlo. Fantástico. A partir de la propuesta que ustedes me hicieron, yo pensaba en que pudiéramos trabajar en hacer vibrar nuestro cuerpo a través de los sonidos del lenguaje, ¿sí? Hay un fonema, una letra que es la M, que la M nos vibra todo el cuerpo, ¿sí? Porque la hacemos con la boca cerrada. Entonces, sin ninguna duda, nos va a vibrar la cabeza. Y si nosotros nos conectamos correctamente con esa M, vamos a sentir que, podemos llegar a sentir que todo nuestro cuerpo vibra. La cola, la espalda, el cuero cabelludo, las manos y hasta los dedos de los pies uno puede llegar a sentir que está vibrando, que están vibrando. Entonces, mi propuesta es aprendamos a sentirnos a través de la vibración. Nuestro lenguaje es una joya, nuestro lenguaje es una joya y no nos damos cuenta, más allá de que hoy en día, gracias a Dios, está muy transmitido de la importancia de las palabras que usamos, ¿sí? Pero también cada palabra, por el significado, por el sentido de la palabra, ¿no? Pero también es importante cada sonido. La A tiene una vibración, la M tiene una vibración, la T. Cada sonido nos estimula algo diferente. Entonces, mi propuesta es que podamos trabajar ahora un poquitito con la M, hacerla vibrar, sentarnos apoyando bien los pies en el piso, sintiendo la columna derechita. Vamos a hacer algunas respiraciones para sentir que el aire viene acá abajo, lo que es la canasta pélvica, el piso pélvico, o si les resulta más fácil, más allá todavía, podemos imaginarnos que el aire llega al corazón de la tierra, bien abajo. Entonces vamos a hacer 2, 3 respiraciones, cada uno a su ritmo, pero conectándose con su respiración, tratando de que el aire no vaya al pecho. Así se libera más fácilmente la laringe. Eso, y mientras ustedes siguen trabajando la respiración, yo termino de explicar el ejercicio. Vamos a hacer 3 M's, cada uno lo va a hacer a su tiempo, y luego de hacer la M, vamos a emitir la O. Para la O vamos a poner mucha trompa,
¿sí? Mucho labio, y vamos a imaginar la O con nuestros brazos, ¿sí? Que esto lo trabaja mucho la euritmia, ¿no? Entonces, si estamos listos, la M en el tono que les salga a cada uno. Una más. Me quedo vibrando, siento qué fue lo que pasó, me observo y sigo respirando profundamente. Sigo respirando. Y en la próxima vamos a hacer 3 O también. Nos acordamos de fruncir mucho los labios hacia adelante. Observo qué pasó. Bien. ¿Alguno quiere contar algo? ¿Qué sintió? Yo sentí que, no sé si por ahí no me conecté muy bien, estaba un poco como muy Obvio. enfocado en hacerlo. Pero sí sentí como que me vibraba mucho esta parte, como si fuese todo un círculo acá y hasta acá, tipo así. Muy bien. Eso me pasó en las dos. Más en la M igual. Pero Fantástico. no sé Bien. si. No, yo más que nada sentí, como decía Bauti, en las piernas hasta acá, más que nada. No llegué como a conectar hasta sentir los pies, Ok. pero también después toda la caja torácica y acá atrás, Ah, eso sí, bastante. buenísimo. Muy bien. Primera vez que habla en el podcast. Hola. A mí me vibró todo el cuerpo, pero mucho la cabeza. Te vibró todo el cuerpo y mucho la cabeza, Sí, un tanto con montón. la M como con la O. Sí, más con la M que con la O. Fantástico. Con la O un poco más el pecho. Fantástico. Bien, y esto es sumamente sanador, poder sentir la vibración. Cuando sentimos la vibración, hay algo interno que se nos activa, ¿sí? Por eso cuando nosotros trabajamos nuestra propia voz, empezamos a vibrar. No es que estamos sintiendo la vibración de la M, la vibración no. Estamos sintiendo la vibración de nuestra voz en conjunto. Y eso es sumamente saludable porque activa, nosotros somos energía, entonces es como si estuviéramos activando todos nuestros cuerpos sutiles, ¿no? Todas estas energías que nos rodean y las estamos sanando. Las estamos sanando cuando nosotros podemos hablar y estamos en lugares agradables y pasamos buenos momentos, más allá que nos sanamos con los buenos momentos, también con esto de poder vibrar desde lo sutil, nos sana. Bueno, agradecerte, Patri, por haber estado. Gracias a ustedes, muchísimas hermoso. gracias. Nada, espero que a la gente le haya gustado. Yo creo que al principio fuimos muy asertivos. Hay que mejorar durante toda la entrevista, pero bueno, al final me sentí un poco perdido a la hora de hacer las preguntas bien formuladas. No, yo me sentí que estuvo todo muy interesante. Sentí que las preguntas habían sido súper interesantes, realmente.
realmente. Agradecerte cualquier cosa, no sé si en redes sociales tenés o eso para dejarle a la gente en la descripción y Dale, demás. Dale, sí. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por este hermosísimo encuentro, gracias. Y bueno, éxitos. Muchas gracias. Y nada, así que la gente que está viendo en YouTube y la gente que nos está escuchando, síganos escuchando porque estamos Camino al éxito.